Muchas gracias, gracias a todos, gracias Enrique. Estamos muy contentos de participar de nuevo de forma presencial en este congreso ferretero. Y quisiera resaltar dos puntos muy importantes. El primero son las inversiones y el segundo es la capacitación y la innovación. En el tema de inversiones, que es el primer punto, estamos muy contentos que nuestros socios, mayoristas y ferreteros siguen apostando en infraestructura, centros de distribución, bodegas, sedis, ferreterías, equipos de reparto, sistemas de información para mejorar la experiencia en el servicio, así para atender mejor a los plomeros y usuarios finales de nuestros productos, a pesar del COVID, inflación y conflictos bélicos. Y el segundo punto, que es la capacitación y la innovación, debemos de seguir abriendo espacios para capacitar en productos que generan un alto valor a los plomeros y a los usuarios finales, así como los sistemas de tubería flexible para agua y gas, filtros para mejorar la calidad del agua en los hogares, productos como válvulas antifugas, trampas de grasa, que ayudan a la crisis de agua que estamos viviendo en algunas regiones del país. Ya lo mencionó Enrique, que hay que ser compatibles y estar buscando la salud del medio ambiente. Para finalizar, en este mundo de tanta incertidumbre y retos, saldrán muchas oportunidades que tendremos que capitalizar y seguir preparados para seguir mejorando. Muchas gracias a todos y les deseo un gran éxito en este Congreso Ferretero. Gracias. Gracias, licenciado Viramontes. A continuación quiero anunciar la primera conferencia de la jornada de trabajo, cuyo tema es Perspectivas de la Legislación Laboral 2022, impartida por el licenciado Alfonso Rodríguez Arana. Esta conferencia es presentada por la marca Coflex. Así que bueno, quiero pedirle a la licenciada Olivia Dehesa, directora de Mercadotecnia de Coflex, que nos dé un mensaje. Por favor, bienvenida. Un aplauso. Buenos días, amigos. Es un placer saludarles y especialmente un gran gusto que estemos ahora nuevamente en formato presencial. Gracias a Enrique, a su equipo, por este magnífico evento. Es un honor para Coflex presentar la conferencia del licenciado Alfonso Rodríguez Arana, quien presentará este importante tema. Y nos da esto la oportunidad de informarnos acerca de las oportunidades que tenemos como empresa para lograr la mejor relación con nuestros colaboradores y así fortalecer equipos de trabajo. Coflex es la marca líder en productos para instalación y mantenimiento de plomería, con más de 30 años en el mercado y operaciones en todo el continente americano. Tenemos 3 marcas que vieron por ahí en el video: Coflex, que es la tradicional en plomería, en productos de plomería; Coflex Pro, es destinada con muchos productos para edificación; y Coflex Home, que tiene presencia en el hogar para el usuario final. Coflex tiene como propósito transformar la vida de las personas, creando valor con excelencia y sentido humano. Y aquí están incluidos nuestros colaboradores. Así que les invitamos a disfrutar esta magna conferencia. Buenos días. El licenciado Alfonso Rodríguez Arana es socio, fundador y director general de LegalMex SC, prestigiada firma de abogados, especializada en materia laboral. Asesoran y representan a más de 200 empresas nacionales y extranjeras, muchas de ellas líderes de su ramo a nivel mundial. El licenciado Rodríguez Arana se desempeña como abogado litigante especializado en materia laboral. Es además consultor en todo lo relacionado con el ámbito jurídico de las relaciones obreros patronales y sindicales.
Ha participado como ponente en diversos foros sobre la materia laboral. Ha impartido cátedra a nivel licenciatura. Es articulista en revistas especializadas en el medio minero, colaborador experto de la prestigiada organización World Justice Project, es miembro de la Mexican American Bar Association, de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Recibámoslo, por favor, con un fortísimo aplauso. Bienvenido. Distinguida audiencia, muy buena tarde. Un placer estar con ustedes. Agradezco enormemente a Enrique y a todo el equipo organizador de este congreso su entusiasmo y la verdad el dinamismo que hemos podido constatar en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de organización, y agradezco la deferencia enorme de que me hayan permitido charlar con ustedes unos breves minutos sobre qué está pasando en el medio laboral en México. Desde luego, a raíz del gobierno por el que estamos transitando, ha habido más cambios a la legislación que en muchas décadas, a una velocidad vertiginosa, y ustedes han tenido que constatar esto en sus propias empresas. Cambios de índole corporativo, cambios de índole fiscal muy relevantes, cambios de índole laboral también muy importantes, y hoy pues vengo a platicar con ustedes no de toda esta maraña de tantas leyes y tantos cambios que hay. Quiero compartir con ustedes las experiencias de lo que he podido constatar con mis clientes en la aplicación, ahora que aterrizamos ya a la realidad, todas estas reformas que durante 80 años estuvimos bajo un parámetro totalmente distinto, en un paradigma completamente diferente al que hoy vemos. Hoy las relaciones de trabajo se han complicado un poco por todos los cambios en la legislación, muchos de ellos comprometidos por el propio gobierno de México con entidades extranjeras, como es el caso del TEMEC, algunos convenios internacionales que se han suscrito en relación al tema laboral muy relevantes, y desde luego una idea primordialmente de proteger al trabajador, y a veces creo yo que en alguna forma exagerada por parte del gobierno. Los cambios que ha habido desde luego son relevantes y para ustedes son muy importantes, y quizá aquí me permitiría hacer una reflexión de alguien que lo vi, que lo difícil no es cumplir con el deber, lo difícil es conocerlo. Y bueno, el objeto de esta plática breve con ustedes es pues darles a conocer en qué estamos, lo nuevo, y a dónde vamos, y lo que estamos esperando que se geste en los próximos semanas, meses y años. Hay todavía mucho material pendiente en iniciativas como nunca en la historia del Poder Legislativo, que desde luego van a ser importantes y que tienen que tener en el radar, porque las consecuencias de la inobservancia o el desconocimiento pues, no pudieran ser lo más conveniente para sus empresas, y menos en esta época de crisis. Entonces me voy a permitir iniciar mi plática con un tema que desde luego tiene que ver con algo que seguramente ustedes escucharon hasta el hartazgo, que es lo de la subcontratación, específicamente lo relativo al insourcing y al outsourcing, y ahora la desviación que existe también hacia una figura desconocida para muchos, que es el crowdsourcing, que se está dando también, desde luego, en empresas transnacionales que recurren a este tipo de esquemas por la globalización imparable y la tecnología que pues, se nos ha rebasado en todo lo que podíamos expectar en el mundo del trabajo. ¿Cuál es el tema que seguramente ustedes ya vieron y que seguramente les causó alguna inquietud en algunas de sus empresas? El famoso tema de la desaparición de la subcontratación, de la prohibición de esta figura, y algo que seguramente también escucharon, que era el REPSE. Esta palabrita que muchos de ustedes seguramente tuvieron contacto con sus proveedores, y que desde luego tanto los asesores laborales como fiscales y corporativos pues tuvimos en el radar en los meses pasados a partir de marzo, y que nos ocupó enormemente para tratar de apoyar en este sentido. Déjenme decirles que la reforma que hubo en las subcontrataciones verdaderamente trascendente y relevante. ¿Por qué? Porque durante una época muy larga, durante muchos años, las empresas recurrimos
al tipo de figura de empresas prestadoras de servicio o bien a los propios prestadores de esta terciarización de relaciones laborales, los outsourceros, como en forma económica les apodamos, y que pues pensamos que a través de esta figura teníamos una serie de beneficios y transitamos a través de ellas por muchos años, exitosamente porque pudimos sustentar, entre comillas, válidamente ese tipo de estructuras para evitar o disminuir o regular, por ejemplo, el pago de utilidades, para en alguna forma pretender endosarle la responsabilidad a un tercero, pero que al final del día, tarde o temprano, esto tenía que desaparecer. Y no solo fue el propio medio laboral mexicano el que lo mencionó, sino que además tuvimos presiones, como mencioné, de Canadá y Estados Unidos para el Tratado del TEMEC, y también tuvimos presiones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tendientes a evitar una serie de abusos que se habían dado de esta figura, porque realmente negar que esto sucedió pues es querer tapar el sol con un dedo. Al día de hoy, ¿qué sucedió con la subcontratación? Pues todas las empresas que utilizábamos, que terciarizábamos la relación laboral, bien sea con outsourcing o con nuestras propias empresas a través de esquemas de insourcing, de empresas prestadoras de servicios, que nosotros regulábamos la utilidad, pues tuvimos que migrar a aquellas empresas que son las que generan el ingreso. El objetivo de la ley es proteger al trabajador, pero para ellos lo más importante es la recaudación que esto les representa. ¿Por qué les representa una mayor recaudación? Bueno, porque ahora en temas de seguridad social ya no se permite que a través de simulación, esta palabrita es muy importante, porque es la que más ha atacado las reformas y más van a seguir tratando de atacar, a través de la simulación, pues buscábamos tener a los trabajadores con un salario distinto al real, o buscábamos que lo tuviera alguien con un salario diversificado en varias empresas, de tal forma que el gobierno también salía afectado en lo que era la recepción de cuotas obrero-patronales en el caso del Seguro Social y también en el impuesto que le podía generar las utilidades que eventualmente debieran de recibir los trabajadores. El gobierno se dio cuenta que esto significa 50,000 millones de pesos adicionales que están en la bolsa para este año en el mes de mayo, por impuesto que se va a generar a estas utilidades que ahora habrá que repartir. Y bueno, desde luego que bajo el señuelo de que hay que respetar los derechos laborales, pues se volvió obligatorio ahora el pago de esta prestación de las empresas generadoras del ingreso. Entonces, pues esto es un tema que también incide en sus costos en muchas de las empresas que tenían terciarizadas estas relaciones de trabajo y que habrá que en alguna forma tener contempladas porque la inobservancia de las mismas trae consecuencias de mucha relevancia, tanto en cuantía como inclusive en situaciones, en casos extremos, de consecuencias penales para los administradores o directores de las empresas. Entonces tengamos mucho cuidado con este tema, seamos muy cuidadosos de evitar buscar darle la vuelta a la ley. Cerraron bastante las posibilidades de hacer esto y no falta, porque seguimos nosotros viendo en el medio, que hay quien ofrece todavía espejitos, quien les va a tratar de comentar o de decir que encontraron la fórmula mágica para evitar tener que cumplir con esto y con ello tener una mayor utilidad en su empresa a través de buscar de trampear la ley. Pero seamos muy cuidadosos, asesórense bien de gente que no les dé música a sus oídos, que les hable con la verdad y que les explique las consecuencias, porque era muy dado de los outsourceros el vender espejitos. Afortunadamente, esa figura con las reformas pues quedó muy acotada. ¿Qué es lo que ha sucedido en la vida real? Bueno, muchas de las empresas de ustedes, o ustedes a lo mejor siendo proveedores de algunos clientes, les han exigido el REPSE. Sobre todo nosotros tenemos algunas empresas que además de suministrar el producto, brindan la colocación de este. Y entonces ahí hay una línea gris en la reforma laboral, por un término que intencionalmente creo yo, porque es el estándar de esta cuarta transformación, el modus operandi en las leyes, dejó poco claro, que se llama poner a disposición del contratante a personal. Esta línea gris, que no define claramente qué es poner a disposición del contratante, da oportunidad a interpretaciones. Evidentemente la de la autoridad es en sentido estricto y va encaminada a evitar que para la autoridad cualquier tipo de trabajador que se encuentre en sus instalaciones, bien sea en forma permanente, temporal o eventual, pues debiera de estar en su nómina, salvo que ustedes puedan comprobar
que el servicio que presta, número uno, no tiene relación con su objeto social, lo cual deberán ser cuidadosos en sus escrituras constitutivas, modificar los objetos sociales, y con su actividad principal o actividad preponderante económica. Este segundo punto lo deben de tener muy en la mira por lo que corresponde a, en Hacienda, qué actividades han declarado. Porque mucha gente únicamente se dedicó a cubrir el aspecto de cuidar el objeto social y reducirlos, adelgazarlos, como le pusimos en el argot, para dejarlos exclusivamente a lo que hacían las empresas. Antes era muy común que las poníamos muy extensos estos objetos sociales, y lo que sucedió fue que ahora, al revés, todos los asesores fiscales, laborales y corporativos, nuestra sugerencia unánime y uniforme fue: vamos a reducir los objetos sociales a lo que realmente hacemos. Antes a lo mejor podían ustedes vender productos ferreteros para Marte o para la Luna, porque había que tener todo el abanico abierto. Hoy es al revés, hay que reducirlos exactamente a lo que hacemos, vendemos, producimos, fabricamos, transformamos o servimos, o ofrecemos como servicios. El tema de Hacienda es muy relevante porque también hay quien descuida este punto, y resulta que en Hacienda traemos una actividad totalmente desalineada al objeto social, que nos va a causar un conflicto que fácilmente identificable ahora para las autoridades, que finalmente va a buscar la autoridad inspeccionarnos, que es un punto que va a tocar brevemente en mi exposición, y que pues a lo mejor no estamos con todos los elementos para tratar de defender de la mejor manera este punto. Entonces, chéquense esos dos, y chequen también, mi tercera recomendación, el objeto social de sus empresas, la actividad que le declararon al IMSS, porque era muy común que declaráramos que estábamos en clase primera, que era la actividad más baja en riesgo, casi todos los outsourceros hacían esto, y resulta que nos dedicamos a limpiar ventanas en rascacielos, o que estamos en la industria minera o la de la construcción, que para efectos del Seguro Social debieran estar en el riesgo más alto. Entonces, estas tres recomendaciones se las hago. Y finalmente, el tema del REPSE. No hay la creencia equívoca de que porque ya el proveedor me entregó su REPSE, ahí terminó mi responsabilidad. No es así. Tienen que checar que quien les entregó este REPSE, que es una constancia de que están inscritos solamente ante la autoridad laboral como prestadores de servicios u obras especializadas, coincida con la actividad que les proporcionan y que no se relacione ni con su actividad económica preponderante ni con su objeto social. Es muy importante esto porque yo tengo clientes en la industria minera que, por la peculiaridad de esta, lo que han venido haciendo es que muchos de los trabajos que tienen son subcontratados, y entonces todo lo que, por ejemplo, se refiere a exploración lo llevan a cabo con empresas establecidas muy serias y muy grandes, pero que dentro de su objeto social y su actividad, inclusive mencionada en el título de concesión, está llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, para nosotros ha sido muy complicado el tratar de ver de qué manera, por el modelo de negocio que tienen este tipo de industrias, podemos adecuar la legislación a la actividad de ellos. Entonces, tengan cuidado, es una recomendación también importante que deben de ver, y sobre todo, que el hecho de que el proveedor les entregue su constancia del REPSE no quiere decir que ya tienen una patente de corso y que con eso lograron blindarse o ya tienen ahora la posibilidad de brincar cualquier tipo de inspección. Porque además de esa constancia, ustedes ahora tienen que dar un seguimiento al cumplimiento de estas empresas en situaciones de carácter tanto laboral, y en eso me pongo también a abrir un paréntesis en cuestiones de seguridad e higiene, por ejemplo, como también de carácter fiscal. Hacienda los ha convertido ahora a los contratantes en auditores, en revisores de sus propios proveedores. Entonces, tengamos cuidado con ese tema, porque es algo que estamos nosotros viendo en la práctica como algo recurrente y relevante. Otro tema que hemos visto también, que es muy importante y que a lo mejor algunas de las empresas ustedes lo tienen, son el esquema de las empresas de servicios compartidos o de servicios complementarios. Y en esto nosotros hemos visto una proliferación con una serie de bemoles también. ¿Qué han hecho muchos, por ejemplo, que tienen un grado de riesgo alto? Industria de construcción, industria minera, que al personal administrativo lo que han hecho es crear estas empresas de servicios compartidos, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el área de determinadas áreas que no se relacionan directamente con lo que le genera el ingreso a la empresa, los han puesto en este tipo de estructuras. Pero esto está creando una distorsión interesante, sobre todo ahora en el mes de mayo lo vamos a ver,
que venga el tema del PTU, porque estas empresas al final del día vuelven a convertirse en empresas creadas, administradas y en alguna forma reguladas en la utilidad por nosotros mismos. ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor toda esta empresa que tenemos, a los contadores, a los abogados, a personal, a las áreas de compras, etcétera, van a entrar en conflicto porque los demás trabajadores van a recibir una cantidad o un porcentaje de utilidades en meses mayor que las que recibirían eventualmente ellos, que son honestamente quienes pues también colaboran con la riqueza de la empresa, con las funciones indispensables de estas, ¿no? Creemos que ese tema va a ser algo que nos va a crear un poco de conflictividad ahora en el mes de mayo y que tendremos que tener también contemplado. Y cuidado, porque también hemos visto que algunas empresas, viendo la ventaja o el beneficio de meter en este tipo de estructuras a trabajadores con la clase de riesgo más baja, pues han metido personas que llevan a cabo funciones cuyas actividades no debieran corresponder a la de un simple estar sentado frente a un escritorio o una computadora. Cuidado con eso también, porque si nos llegara a tocar la rifa del tigre y nos cae el seguro social, seguramente lo que va a hacer es reclasificarnos y nos va a reclasificar a todos los administrativos dentro del grado más alto que encuentre de los trabajadores en esta estructura. Tengamos esto también en la mira. ¿Qué cambió en relación a la subcontratación del PTU? Bueno, pues como les comenté, a través de la figura anterior de estas empresas prestadoras de servicios, insourcing o outsourcing, pues evadíamos, regulábamos o controlábamos las utilidades. Ahora no se puede. En el gremio industrial, en el gremio hotelero, en el gremio de las empresas mineras que asesoramos, en el medio alimenticio, empresas que tienen un porcentaje de utilidad elevado, pues ahora se encuentran que tienen que absorber un costo de algo que no tenían o que teniéndolo pues lo podían regular a modo. Ahora lo que sucedió es que sigue estando vigente el porcentaje de utilidades, hay que repartir el 10% de la utilidad, pero ya no de las empresas prestadoras, sino de la que genera la utilidad. Es decir, si yo vengo a este hotel, antes me daba la factura el hotel, pero quien le pagaba a los trabajadores era una empresa prestadora de servicios. Entonces, pues la utilidad de esa prestadora de servicios era tan baja que la utilidad pues yo la determinaba a modo, ¿no? Ahora no, ahora la empresa que si yo vengo y consumo en este hotel o me hospedo, es la que me va a facturar y es la que va a generar el ingreso y es la que va a tener que repartir las utilidades. ¿Cuál fue la única situación que cambió? Que el gobierno, supuestamente pactado con los empresarios, topó a 3 meses de salario el máximo de utilidad a repartir. Honestamente, este punto es bastante debatible entre los que nos dedicamos al tema legal laboral especializado, porque ya hemos escuchado de algunos líderes y de algunos líderes de sindicato y algunos líderes de opinión del sector obrero que van a impugnar esta determinación, este acuerdo, porque consideran que quien emitió finalmente el mismo carecía de las facultades para poner este tope, dado que habría que modificar la Constitución y no se juntó esa mayoría calificada, por un lado, y por otro lado, el hecho de que el Congreso pues no puede arrogarse facultades que son propias de una comisión, que es la Comisión Mixta del Reparto de Utilidades, que es la que en todo caso pudo haber topado este reparto. Entonces, creemos nosotros, los que estamos en el medio, que eventualmente existe ese riesgo. No sabemos si lo van a manejar políticamente o simplemente fue un dulce que le dieron a los empresarios para que firmaran de conformidad los organismos cúpulas la propuesta de reforma que terminaba con la subcontratación prohibida y eventualmente es algo que tenemos que tener en el radar. Existe la duda también, frecuentemente tenemos que resolver consultas, de si son 3 meses de salario o es el promedio de los últimos 3. Lo que el cambio de la ley supone es si los 3 años anteriores en número de días hubo una utilidad mayor para los trabajadores, bueno, pues entonces busquemos cuál fue lo que sea más benéfico para ellos, para que ese reparto de utilidades sea lo que más les convenga. Entonces, un tema que también nos está causando ruido. Otro tema es qué sucede con estas utilidades topadas que van a repartir hasta 3 meses y lo que sobre, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser ingreso para la empresa fiscalmente hablando? ¿Van a ser utilidades que deberán acumularse para el siguiente ejercicio? Todavía no tenemos humo blanco en esto. La Secretaría, desafortunadamente, por esa tendencia que tiene de manejar todo esto con
situaciones ambiguas, obscuras, irregulares, no ha dado luz en cuanto a sus criterios, pero creemos que va a buscar el beneficio mayor para el fisco y posiblemente también con el de los trabajadores, algo que también tendrán que tener en la mente. Concluyo esta primera gráfica con el tema, cuidado con la simulación, esa palabra, cuidado con la simulación de relaciones de trabajo. ¿A qué me refiero? A figuras que hemos utilizado mucho de asimilados a salarios, figuras de comisionista independiente, figuras de profesionista, prestador de servicios independientes, etcétera. Hoy la Secretaría de Hacienda ha tejido en forma pues casi desconocida para muchos una red en alguna forma muy bien sustentada, inclusive con inteligencia artificial, para detectar perfectamente estructuras que para ella pudieran resultar de dudosa sustentabilidad jurídicamente hablando, y pues todas las estructuras que utilicemos tratando de cambiar relaciones laborales por figuras riesgosas, más ahora que por ejemplo está la figura esta nueva de los recicos, que para muchos se resultó ser algo interesante y atractivo para migrar a ellas por la diferencia que hay en las tasas del pago de impuestos, pero que puede ser una trampa sin lugar a duda. Les puedo comentar que tengo relación con la Secretaría de Trabajo y que tengo ya conocimiento de que hay 44 o 42 mil auditorías ya programadas, pero que no van a llegar como antes venían. Ahorita voy a hablar rápido de las inspecciones en una filmina posterior, pero van a llegar ya totalmente con todos los elementos, porque ahora cruzan información Hacienda con la Secretaría de Trabajo, con el Seguro Social, con el Infonavit. Entonces van a saber perfectamente qué van a buscar y en dónde, y ya saben dónde van a tener algunos puntos débiles. Cuiden eso. Para mí hoy el tema principal es como les mencioné, conocer con la legislación y cumplir con ella. Este anglicismo del compliance hoy juega un rol muy importante. No lo dejen pasar porque las sanciones ahora son elevadas. Ok, también chequen como último punto del tema de subcontratación todo lo relativo al cumplimiento de dos figuras que se llaman el ICSOE y el REPSEC, perdón, el ICSOE y el CISUB, que son temas más contables que legales, pero es información que se sube a plataformas que desde luego tienen acceso todas las autoridades vinculadas en esto, a ella, y que si no se hace en forma cuidadosa, pues generalmente estamos nosotros mismos entregándole a la autoridad, no estamos entregando de a pechito como coloquialmente se menciona. Ok, otro tema que también está ahorita en la palestra y que ha sido reciente es el tema del teletrabajo. No sé si podamos regresar. Perdón, el teletrabajo. Este tema también lo hemos visto muy recurrente a últimas fechas por la pandemia que tanto se comentó ahorita en el preámbulo de esta presentación. Muchas empresas han migrado esta figura y lo han hecho, pues evidentemente, al principio forzados por las circunstancias y posteriormente por un convencimiento de que es un modelo de negocio que les conviene. Hubo un cambio a la ley, ahora está regulado el teletrabajo de forma estricta, que no mucha gente conoce, pero el principal punto que deben ustedes de tener también en la mira es ¿cuándo es que empiezan a nacer las obligaciones a ustedes como patrones? Cuando el trabajador labore más del 40% de su jornada, generalmente semanal o mensual, más del 40% en su domicilio, es decir, fuera de las instalaciones de la empresa. De tal manera, para poner un ejemplo más pragmático, si alguien labora 5 días a la semana para una empresa, podrá trabajar 2 en forma remota y las otras 3 debiera hacerlo presencial, porque si se invirtiera esta fórmula y pasaran de 2 días, evidentemente nacen una serie de obligaciones. La primera obligación que tienen que tener ustedes es esa figura la tienen que tener ya incorporada en sus contratos individuales o colectivos de trabajo. El no hacerlo les lleva a sanciones y les lleva a interpretaciones equívocas por parte de muchos trabajadores, que ahorita en forma muy sucinta por lo reducido del tiempo con el que dispongo voy a tratar de ejemplificarles. Otra de las cosas increíbles de la reforma que nos ha provocado situaciones verdaderamente inimaginables es la reforma establece que el trabajador remoto puede laborar en su domicilio o en el lugar que el trabajador determine. ¿Qué quiere decir? Que si se le antoja ir al Starbucks o se quiere ir a Acapulco, lo puede hacer. Nosotros hemos tenido el caso de una empresa de clase mundial
que los trabajadores son técnicos en cuestiones de tecnología muy elevada, que pues con gente que tiene salarios muy elevados, finalmente de tecnología, y que se fueron a trabajar remotamente muchos de ellos a Estados Unidos. Podían hacerlo perfectamente, no había una regulación en cuanto a dónde lo podían llevar a cabo o no. ¿Y qué nos sucedió? Que no se previó las consecuencias fiscales, porque si están más de 163 días en el extranjero, en algún país, ya hay alguna implicación fiscal. Y en uno de los casos se nos enfermó un trabajador, lo internaron en Estados Unidos y llegó una factura de $325,000, que ahora él está diciendo que como el Seguro Social y el seguro de gastos médicos que le proporciona la empresa no lo cubren, pues nosotros como sus patrones, al no haberle observado esa consecuencia que podía darse, estamos obligados a pagar. Y andamos ahí ahorita en un tema interesante de discusión, si él podía en alguna forma o no válidamente salirse del país. Pero es un tema que también en la práctica ya se nos dio. Otro tema también interesante es muchas personas que se fueron de teletrabajo ya no quieren regresar a presencial. Ya se acostumbraron a andar en pijama o ya tienen el compromiso con los hijos de llevarlos a la escuela, de hacer las tareas, de cuidar a los adultos mayores, etcétera. Y hemos tenido casos de gente que se ha autoenfermado para tratar de buscar caer dentro de los vulnerables y no tener que regresar. Entonces también es un tema que nos da que pensar. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, desde luego, proporcionarles los elementos para que lleven a cabo este trabajo remoto, pero cuidado, porque también seguramente la vez pasada que Enrique me hizo favor de tener la deferencia de permitirme hablar con ustedes, les comenté, estaba la incipiente norma 35, que es como el diablo, todo el mundo hablaba de ella, pero nadie la ha visto en la práctica, que lo que sucedió es que ahora en teletrabajo exigen la norma 36. Y a lo mejor ustedes ya oyeron hablar de ella, pero algunos posiblemente no. La norma 36 habla de ergonomía. Entonces no se les ocurra a ustedes darle a los trabajadores unas sillas ahí de Home Depot o pretenderles comprar una en Aurrerá o algo, porque a lo mejor ellos van a requerir por cuestiones de ergonomía que sea Herman Miller Righetti o alguna marca de las reconocidas a nivel mundial. ¿Y cuál es la trampa de esto? Pues que el trabajador puede decir que por la cuestión ergonómica se lastimó la espalda, la columna, y que ahora le va a reclamar al Seguro Social una invalidez o una incapacidad permanente parcial. Hemos visto toda esa clase de mañas. Entonces, tengamos también eso en el tema de contemplar si el teletrabajo es realmente conveniente o no, por las implicaciones que lleva. Otra obligación es que tienen que cooperarse con el Internet y con el pago de la luz. Difícil de prever cuánto, la ley no es clara. De hecho, lo que nosotros hemos tomado como estándar es, pues chécate cuánto consume la laptop de Watts y sobre eso pues págale una parte personal de la luz. Y considera que trabaja 8 horas al día contigo y no las 24, porque a lo mejor habrá quienes, como algunos casos de estos trabajadores, que algunos que están trabajando remotamente en Cuernavaca y tienen alberca en su casa y pues la factura de la electricidad es bastante elevada, ¿no? Entonces, todo ese tema también ténganlo en el radar. Existe esa obligación en cuanto a factores de ergonomía. ¿Vamos bien en tiempo? Perdón. Y, Enrique, creo que nos queda ya 5 minutos, ¿no? Andamos muy breve. Y, finalmente, cuiden también el tema de la norma 37. Esa tampoco todavía se ha hablado, pero ya se está cocinando y tiene que ver con una regulación aún mayor a este tema de teletrabajo. Tengo que irme muy rápido a la siguiente, que es el tema sindical. También muy relevante para ustedes. La reforma impuso nuevas obligaciones muy importantes que cambiaron totalmente de lo que los últimos 80 años conocemos de la relación laboral en México con los sindicatos. ¿Qué sucedió? Bueno, la reforma laboral establece unas nuevas reglas para ellos. Los obligan a tener 3 temas primordiales. Democracia, quiere decir que ya no vamos a tener a la quina o no vamos a tener líderes como tantos que conocemos que se perpetuaron en los puestos. Ahora se creó un organismo nuevo que va a vigilar que ya no existan esas figuras perennes. La segunda es la equidad de género. Ahora no se vale que todos los líderes o la gran mayoría sean hombres, van a tener que alternar con el sexo opuesto. No les hace falta porque muchos de ellos tienen varias señoras, entonces van a cambiarse ahí la estafeta, simplemente van a andar ahí jugando con el tema. Y la tercera es un tema de transparencia. Van a tener que rendirles cuentas a sus agremiados, cosa que tampoco era algo que en la práctica se daba. Todo lo de cuotas, todo lo de participaciones que reciben, van a tenerlas que
transparentar, aunque ya tengo yo conocimiento de figuras que están utilizándose para evitar tener que cumplir a cabalidad con este tema. Una ventaja para ustedes: muchos de ustedes tenían contratos colectivos de protección. Era una práctica necesaria y además común para evitar ser extorsionados, tener un contrato en el que pagábamos año con año una cantidad, no veíamos al líder o más que al abogado más que una vez al año y le pagábamos su gratificación y con ello en alguna forma solventábamos la posibilidad de ser emplazados a huelga para firma de un contrato. Esos contratos, que son el 90% de los contratos que existen en México, desaparecen el 30 de abril del 2023. Entonces es algo que ahorita de 500,000 contratos que había en jurisdicción federal, solamente hay 3,000 que han podido justificar que son contratos reales. Okay. Aquí tenemos un tema muy relevante y ustedes van a tener que hablar con sus asesores laborales en los casos de contratos de protección, de la logística, sobre todo en tiempos, de cómo hacer para que puedan ustedes organizar esa transición y no se queden desprotegidos. Pero es un tema que los va a ocupar y a preocupar importantemente y yo recomendaría que ese tema lo aborden no precipitadamente, pero sí a partir del mes de enero del año entrante, cuando se den aumentos a los salarios mínimos. Creo que es un buen momento para que con sus líderes y asesores de alguna forma concerten la logística de esto. Tema relevante, ¿eh? ¿Qué pasa con los emplazamientos a huelga? Bueno, que ahora no nos van a poder emplazar a huelga tan fácil los sindicatos. Requieren tener el 30% de la gente del padrón, por lo menos, apoyándolos para que les expidan un documento que se llama constancia de representatividad, con la cual podrán ellos ejercitar sus derechos para poderlos emplazar a huelga. Eso les limita las extorsiones que seguramente algunos de ustedes lamentablemente pudieron haber sufrido y les limita también la posibilidad de que los emplacen porque pues, el líder se le ocurrió. Van a tener que demostrar este apoyo de los trabajadores de por lo menos el 30%. Algo muy importante también que viene, que ya está. Los contratos colectivos ahora ya no es de que lo firman, lo depositan, se los entregan y ya cumplieron. No, ahora los contratos colectivos se van a negociar y una vez que los quedan negociados, se va a tener que realizar una consulta con los trabajadores. Y tendrá, a través de un fedatario público o de un inspector de la Secretaría de Trabajo, que demostrarse que ese contrato colectivo lo conocen los trabajadores, conocen su contenido, están de acuerdo con él y están de acuerdo en los incrementos que el líder haya acordado con el patrón o la comisión haya acordado con el patrón. Si no cuenta con el respaldo mayoritario, 51% o más, no van a poder quedar registrados los contratos. Eso va a poner en un predicamento muy serio e importante a los sindicatos en las próximas revisiones. Va a ser muy importante que los sindicatos y desde luego ustedes como patrones tengan detectado quiénes son los líderes naturales para que cubran esos eventuales flancos que van a quedar vulnerables para que otros sindicatos pudieran eventualmente tratar de entrar, sindicatos de telefonistas, de transportistas, etcétera. Tema importante también. Me paso a la última filmina, las inspecciones de trabajo, como les mencioné, están programadas, no acuerdo si 42 o 44 nada más en la cuestión federal. En este tema es muy importante porque hoy cambió ya también el rasero con el que multaban a las empresas. Antes nos multaban por no tener contratos de trabajo con 40,000 pesos. Hoy lo que hacen es, te aplico 200 sumas por cada trabajador con el que incumplas. Entonces, otra vez, perdónenme la insistencia, el anglicismo, compliance. Asegúrense de tener un checklist de todo lo que deben de cumplir en cuestión de documentación administrativa y, por favor, pónganlo. Les va a ayudar mucho y van a evitarse multas cuantiosas que ahora pues, llegan ya con todos los elementos para sancionarlos. Si hay un cambio con las inspecciones anteriores, ahora casi todas las que están llevándose a cabo las practican con la calidad de inspecciones extraordinarias, que lo que sucede en el mundo real es que no tienen que dejarle citatorio, llega el inspector y en ese momento la tienen que deshogar. Y cuidado que se nieguen a hacerlo, porque la multa es muy elevada, inclusive le pueden dar vista al Ministerio Público y se van a ensañar con ustedes. Entonces, por favor, a la gente de personal, adiéstrenla a que tan pronto como llegue ese tipo de inspecciones, ya cambió la regla. Si les llega con el carácter de extraordinario, deben de atenderla de inmediato. El no hacerlo trae consecuencias graves. ¿Qué les van a revisar? Bueno, principalmente 3 puntos. 1, condiciones generales de trabajo, toda la documentación que les dije administrativa. 2, capacitación y adiestramiento.
Y 3, seguridad e higiene en el trabajo. Asegúrense de cumplir con las normas oficiales mexicanas, asegúrense de estar cumpliendo con el tema de capacitación, dar las constancias de habilidades, todo lo que va involucrado con ese tema, por el tema final que pongo ahí en la filmina, que son mayores las sanciones que les pueden imponer. Déjenme ver si me queda algún otro punto más. Bueno, solamente agradecerles la gentileza de su atención y ya estoy sobre el tiempo. Enrique, te ofrezco una disculpa, pero tengo 8 minutos para poder, si en algo les puedo ser de utilidad, servir. Muchas gracias por su amable interés. Licenciado, gracias. Gracias a usted, licenciado Rodríguez Arana. Buenas tardes, Iván Garza Tijerina de Gafi Ferroeléctrico. Son un mundo de requisitos nuevos y estos son los laborales y luego vienen los fiscales y traemos otros problemas los que nos dedicamos a la distribución con todo lo que es transporte de carga, etcétera, ¿no? Se está encareciendo mucho tener un negocio en el país y esto va a generar un efecto inflacionario para el que quiera subsistir, sí o sí, porque pues, los negocios mal o bien, pero de alguna manera estaban diseñados con ciertos márgenes de utilidad, con ciertos costos, y estos costos están subiendo, y como utilizó una palabra ahorita, vertiginosamente, ¿no? Así está contemplado las inspecciones que menciona, porque habló de decenas de miles de inspecciones, van siendo parejas, van a empezar por los de arriba, porque luego en este país todo este tipo de medidas impopulares, pues lo que menos quieren es que les cueste votos, ¿no? Y ahí es donde personalmente digo, qué miedo que competimos muchas veces con empresas medianas, chiquitas, que probablemente esa inspección en la vida les va a llegar, o si hay una universalidad en las inspecciones. Muchas gracias, Iván. Efectivamente están quizá muy dirigidas las inspecciones primordialmente a empresas en la figura, en el cambio de las sustituciones patronales que se dieron ahora con la subcontratación. El fisco ya vio que durante 4 o 5 años estaban ahí en default y que eso le puede generar un ingreso importante, y van a irse no por las que sientan que hay más violación a derechos laborales, sino aquellas que por la propia ley están dentro de las sanciones más altas y que le representa un mayor ingreso al gobierno. Lamentablemente, y coincido con tu percepción de que cada vez es más difícil hacer negocio con estos modelos que están creando, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Juan Manuel Gómez de INDAR. El tema del teletrabajo, entiendo que esta legislación todavía no era aplicable hasta